Si quieres aprender a cómo comprar un dominio dentro de Hostingate, pues el día de hoy te voy a mostrar el paso a paso a seguir para que puedas lograrlo sin ningún problema. Te voy a mostrar cuál es el proceso a seguir para que todo te salga correctamente. Te voy a enseñar también cómo elegir un dominio para tus diferentes tipos de proyectos, sea un blog personal, una tienda online o una web corporativa. Te voy a mostrar qué debes de tomar en cuenta a la hora de elegir tu nombre de dominio. Así que si estás interesado en aprender el paso a paso, te recomiendo que veas este video. Así que empezamos de una vez. Aquí estamos dentro de lo que es la página de hosting. En la descripción de este video va a estar el link para que puedan entrar directamente a ella. En caso de que ya usted no tenga una cuenta creada en hosting, vamos a mostrarles los pasos a seguir para crear la cuenta. Es completamente gratuita y es necesario para comprar tanto lo que sería un hosting o un dominio, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En caso de que no tenga la cuenta, estos son los pasos a seguir para crearla. Bien, nos vamos a darle aquí donde dice login. Y desde login nos va a llevar a esta ventana. Aquí nos da la opción de acceder a través de un correo electrónico y la contraseña, pero en el caso de las personas que no tienen una cuenta creada, deben de darle a esta opción que dice registrarse. Aquí es lo mismo, usted va a poner su correo electrónico y su contraseña. Vamos a colocar uno, lo voy a copiar por aquí y aquí voy a poner la contraseña. Y ahora simplemente le doy a registrar. Y ya con eso tenemos nuestra cuenta creada. Aquí nos indica el usuario y en este caso, si la queremos que esté en español, simplemente cambiamos de idioma. Vamos a poner español, España, ok. Y ahí ya el panel ha cambiado de idioma. Y esto sería todo en lo que es la creación de la cuenta. Para la compra del dominio, simplemente nos dirigimos a esta opción. Y aquí vamos a elegir obtener un nuevo dominio. Al darle clic, nos aparece esta ventana y aquí tenemos dos opciones para elegir nuestro nuevo dominio. Lo primero es la forma tradicional. Usted simplemente ya ha decidido el nombre que quiere para ese dominio y lo coloca de esta manera. Y lo coloca aquí. Vamos a poner Edwin Cepeda, que creo que no está ya disponible. Vamos a darle un clic y aquí me va a dar la alternativa que aparecen con mi nombre. Pero mayormente nosotros siempre queremos utilizar lo que es el dominio.com porque es el más conocido y es más fácil de que la gente se lo aprenda. Pero existen otros dominios como por ejemplo el .io, el .test, info, choc, org, online, entre otros, hasta incluso de cloud. Y cada uno va a costar un precio diferente como lo están viendo en este momento. También tenemos la alternativa que es muy recomendable, que es la opción de que el dominio se genere a través de la inteligencia artificial, simplemente entrándole un prompt especificando qué es lo que queremos y qué tipo de empresa vamos a o que necesitamos el dominio para esa empresa. Yo voy a crear un prompt para lo que es una tienda online, para ver qué me recomienda a nivel de dominio. Bien, este es el comando que escribí. Aquí lo que dice: estoy por crear una tienda online, la cual venderé actualizaciones de plugin para el diseño de página web. Vamos a darle a generar y vamos a ver qué dominio él y yo me recomienda a través de la inteligencia artificial. Aquí ya aparecen los dominios, como pueden ver. De este .com, también tenemos .shop, .net, .com también por aquí. Aquí podemos ir viendo más alternativas que ellos nos dan. Si alguna de estas alternativas realmente tú crees que sea la que estés buscando, simplemente es elegir la compra ahora. Pero en caso que ninguna de estas te convenza, simplemente tú puedes seguir preguntando o agregándole comandos para que ellos tengan una mejor idea de lo que tú buscas. Bien, ahora quiero probar
lo que sería, ya tú teniendo ya la idea del nombre que quieres, vámonos aquí a esta parte. Y aquí yo he sacado algunos nombres para un ejemplo, de una empresa que se dedique al diseño de página web. Yo he elegido estos nombres. Ahora simplemente voy a copiarlo y voy a ver cuáles están disponibles dependiendo el tipo de dominio. Aquí, como por ejemplo, el .com está disponible de pro2web.com. También lo tengo en TED, Info, en formato blog también. Este está disponible. Vamos a probar otro para ver si también están disponibles. Este que dice creatuweb.com. Vamos a ver si está disponible. Porque algo que ustedes deben de tomar en cuenta que puede ser que el dominio que usted quiera elegir ya esté ocupado. En esta ocasión, tu web no crea tu sitio no está disponible en .com. Vamos a seguir viendo en qué otro formato está. Formato web. Y estos serían los diferentes dominios en que estaría este. Ya por último vamos a probar el siguiente, que sería diseña tu web. Vamos a ver si está disponible en el dominio .com o .net. Aquí en .net está disponible, pero en .com no está disponible. Y lo que voy a hacer es, vamos a comprar el primero, el que es tu web pro, que ese está en .com. Vamos a ver. Bien, ahorita me apareció .com, pero aparentemente no está. Vamos a agregarle algo para ver si lo podemos conseguir. .com. Ok, aquí está .com. Vamos a seleccionarlo y aquí es donde empezamos a lo que es la configuración o de la compra. Bien, si se dan cuenta, aquí me dice que cuesta unos $4.99 por un año. Aquí me dice que tengo un ahorro de un 71%, pero aquí veo que dice solo para periodo de 2 años que te saldría a ese precio. Vamos a darle a comprar. Y resulta que sí, realmente si tú lo quieres comprar por 2 años, cada año te va a salir en $4.99, $5. Pero si tú lo compras por un año, te va a salir en $9.99 en este momento. Así que deben de tomar eso en cuenta si lo va a comprar por un año, por 2 años. En esta ocasión vamos a hacer el ejemplo por un año. Vamos a comprarlo por un año. El total es de 10.77 porque te cobran un impuesto tarifario de 0.18. Al renovar de nuevo este dominio me va a salir en $16.99 más los impuestos. Así que deben de tomar eso en cuenta. A nivel de método de pago, yo puedo elegir pagar con tarjeta de crédito o pagar con lo que es mi cuenta de PayPal. Yo lo tengo configurado con la cuenta de PayPal. Le doy a pagar ahora y simplemente espero a que termine el proceso. Y aquí está, como quien dice, terminando. Ya ahí está haciendo la finalización del registro de dominio. Y ya en unos minutos vamos a tener completamente listo nuestro dominio. Y ya aquí nos informa que ya empecemos a usar nuestro dominio. El dominio tuwebprord.com es oficialmente tuyo y está todo listo. Aquí simplemente le damos a continuar y ya aquí nos presenta algunos datos de lo que es nuestro dominio. Ahora si me voy a menú principal y le doy a dominio, aquí, aunque tengo varios dominios, pero me va a aparecer el dominio que acabo de comprar, que aquí lo tenemos y está activo hasta el 2026.
Ya de aquí en adelante, si lo quiero utilizar en una página web, muy sencillo, simplemente me voy a sitio, añadir una página, vamos a cargarla. Aquí esto le digo que sí, le digamos que sí, esto lo desactivamos, damos que sí, y aquí simplemente selecciono el dominio que acabo de comprar, que aquí lo tenemos, lo selecciono y ya con eso se está haciendo una instalación de lo que es WordPress con lo que es este dominio. Así que nada, muchachos, con estos pasos que vimos, ya con ello puedes hacer la compra de tu dominio. Con lo respecto a los nombres de los dominios, siempre os recomiendo que primero intente con el nombre de la empresa. Si no está disponible con el nombre de la empresa, busquen un nombre relacionado con los servicios que ofrece, que también es mucho más fácil que aparezca. Los nombres de dominio, hay muchas personas que lo adquieren para venderlo para adelante, y mayormente de esas empresas famosas, a veces sucede que no lo podemos conseguir con el .com, o está .net, .info, .blog y así sucesivamente. Pero es simplemente buscar, combinar entre el nombre de la empresa y el servicio para que así nos parezca más fácil y poderlo tener en lo que es el dominio.com. Así que nada, como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Estaré atento a cada uno de sus preguntas para ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente. Si todavía no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita para que esté notificado cada vez que subimos un video. Y si el contenido les ha gustado, nos pueden apoyar con un me gusta, dejándome un comentario que le ha parecido este contenido. Y por el momento me despido de todos ustedes, muchachos, y nos vemos en un próximo video.